¿Cómo les va? Que dicen muy buenas noches, una nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a estar hablando de la Universidad Nacional del Litoral. Lo tenemos al rector, al ingeniero Enrique Mamarela, acompañándonos para conversar de varios temas que tienen que ver con la vida universitaria, ¿no? Uno de ellos es el tema de los 100 años de la Universidad Nacional del Litoral. El año pasado se celebraron 100 años de la reforma universitaria. Hay un proceso de recuperación también en lo que tiene que ver con el edificio que está ubicado allí en Boulevard entre 9 de Julio y San Jerónimo, una manzana histórica de la ciudad de Santa Fe, sobre la cual se está invirtiendo y se está trabajando para ponerla en valor, y se viene el debate presidencial. En un aspecto se va a hacer en el seno de la Universidad Nacional del Litoral, y esto evidentemente, sin lugar a dudas, le pone un nivel, digo, a la universidad desde el punto de vista institucional que es para destacar. Esta semana, por otro lado, tuvo lugar aquí en Santa Fe la Cumbre de los Pueblos, y allí tuvimos oportunidad de conversar junto a un grupo de colegas con Jorge Tayana, el ex canciller. Yo creo que Tayana es un hombre muy interesante desde el punto de vista de las definiciones, desde el punto de vista de la concepción política, en todo caso, que tiene sobre el vínculo internacional, y se me ocurre también que es, desde esa perspectiva, interesante ver cuál es el posicionamiento que, en todo caso, una fracción de la vida política argentina tiene sobre lo que es la orientación general que la Argentina debe tener en el ámbito de lo que representa la inserción mundial. Los dos temas centrales entonces que vamos a tener esta noche para conversar y proponerles aquí en Lo que se viene. Ya venimos. Ingeniero, ¿cómo le va? Que dice muy buenas noches. ¿Cómo anda usted? Buenas noches. Bien. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Estaba leyendo los otros días en un diario de la provincia de Santa Fe que hay un grupo de docentes universitarios, tal vez decanos, me estoy refiriendo a la Universidad de Rosario, que están planteando en todo caso decir, bueno, a ver, se celebraron 100 años de la reforma universitaria, es necesaria otra reforma. ¿Es así? ¿Es necesaria otra reforma? ¿El funcionamiento institucional de la universidad hoy en el país, digo, globalmente, es lo suficientemente claro, transparente? ¿Cómo lo ve? Yo creo que después de los principios de la reforma, que son todavía vigentes, la universidad ha seguido reformándose. La universidad es reformista, no es principista solamente. Eso ha hecho que universidades como la nuestra no solo mantengan los preceptos de la reforma, sino también se hayan modernizado, si lo hayamos ayornado a lo que implica hoy. Con eso nosotros consideramos que no hace falta ninguna modificación para poder seguir teniendo educación pública de calidad en Argentina. Uh-huh. Y a partir de esa circunstancia, digo, y en todo caso, habiendo cumplido ya los 100 años, hoy, ¿cómo está la universidad en el ámbito nacional? ¿Qué posicionamiento tiene? Por ejemplo, en lo que es la vida científica hay una crítica concreta a lo que ha pasado en los últimos años. No así globalmente con respecto a la universidad, ¿no? Yo creo que hay una diferencia de niveles en ese sentido, en todo caso de la atención que se le ha prestado desde el Poder Ejecutivo Nacional a una opción y a la otra. Muy probablemente por cómo se lo ha llevado a los medios y que se ha discutido. El 70% de la ciencia que se produce en nuestro país se produce en las universidades nacionales. Y cuando un científico se va, todo el mundo dice un científico que no entra a carrera o que se tiene que ir.
cuando un profesor universitario se va, no aparece en ningún medio. Ujú. ¿No? Entonces, probablemente eso tenga que ver con las repercusiones de la ciencia que se mueve más a nivel sistema que las universidades que nos manejamos más a nivel independiente. Ujú. ¿No? Muy difícil hablar del sistema universitario. En general se habla de cada una de las 57 universidades nacionales. Ahora, desde el punto de vista estrictamente pedagógico, digamos, ya hace unos 10, 15 años había una queja de las personas que estaban encargadas fundamentalmente de la formación, digo, curricular, si se quiere, de las universidades, en el sentido de cómo llegaban los alumnos del secundario argentino. La necesidad imperiosa, el esfuerzo que había que hacer para poder nivelarlos y colocarlos en todo caso en el primer año, año y medio de lo que era el desarrollo de cada una de las carreras en el nivel suficiente y necesario como para poder inculcar en todo caso el conocimiento que la universidad inexorablemente tiene como función y como rol, ¿no? Sí, esta ha sido una discusión importante, nosotros la estamos dando otra vez. Claramente este año hicimos una experiencia piloto con ingreso, un ingreso diferente, un ingreso trabajando desde la escuela. Nosotros creemos que el cambio a la universidad es un cambio tan fuerte que necesita ser acompañado, que necesita ser pensado en cuanto a los trayectos de cada uno. Entonces, pensar en un programa único como teníamos, para todos iguales, Ujú. seguramente no, nos traía grandes diferencias. Hoy pensamos en algo más amplio, pensamos en acompañar con distintas posibilidades y lo que nosotros necesitamos es hacer ese cambio desde estudiante secundario a estudiante universitario, en donde un graduado del secundario tiene ciertas condiciones, pero un estudiante universitario, y este es el paso que necesitamos dar, necesita ser mucho más autónomo. Esa autonomía, esa responsabilidad, para alcanzar los conocimientos que a lo mejor no se alcanzaron durante el periodo escolar, pero fundamentalmente para comprometerse con lo que está estudiando, porque todo lo que va a estudiar ahora va a formar parte de su carrera, de lo que es. Ujú. No estudia más por nadie, no estudia más por la madre, por el padre, porque me mandaron. Eligió esa carrera, eligió ese profesional que quiere ser y hoy se tiene que construir. Y esa construcción es ladrillito a ladrillito y la tiene que hacer a conciencia. Ahora, convengamos en lo siguiente, ¿no? Uno va viendo desde el punto de vista del conocimiento y desde el desarrollo científico y tecnológico que cada vez los pasos que se van observando, que se van viendo en el mundo son más largos. Y desde ese punto de vista es como que pasa a haber una exigencia tal vez mayor de aquellas instituciones que en todo caso tienen la responsabilidad de formar a los profesionales no del futuro, ya del presente, uno puede llegar a decir, porque la tecnología está allá y el conocimiento está allá, por lo tanto hay que actuar con esas herramientas en la mano, ¿no? Sin dudas, si uno hace una comparación de lo que era la educación general obligatoria, el sexto grado a principios del siglo XX, hoy para tener las mismas competencias, para poder desarrollarse, necesitaría una tecnicatura universitaria. Frente a esa realidad, lo que uno ve es que el posgrado, digamos, aparece en todo caso en lo que es el escenario universitario como una forma, tal vez el recurso que se ha tenido en los últimos tiempos como para poder complementar lo que es el resultado de una carrera, ¿no? Sí, el posgrado tiene que ver mucho más con una capacitación o una especialización en un área especial. Lo que nosotros planteamos también tiene que ver con otra lógica, con una lógica de educación continuada, con una lógica de estudiar para toda la vida. Si uno cree que con los conocimientos que sale al mercado puede estar vigente 25, 30 años en el mercado, no es posible. Claro. Y además, fundamentalmente también, teniendo en cuenta un aspecto muy importante que se me ocurre que tiene que ver con la formación universitaria, que es la inserción en el lugar donde están. Uno dice, bueno, hay una universidad en Rosario, hay una universidad en Santa Fe, hay delegaciones en el interior de la provincia, algunas que pertenecen a la propia Universidad Nacional del Litoral, otras que tienen, digamos, su desarrollo propio, y esa inserción en el medio es prácticamente un elemento fundamental, es el sentido, digamos, que tiene la pertenencia y la existencia misma de la universidad. Sin duda tiene que ver. La universidad no es solo formar profesionales.
La universidad pública, en nuestro caso, tiene que ver mucho con ciencia, tecnología, innovación, cultura, poder llegar al territorio, poder transformarlo. Y sin duda que uno de los grandes agentes transformadores son nuestros graduados. Son los que vuelven al territorio, los que están todo el día. Y con su quehacer, con su formación, son los que nos tienen que ayudar y nosotros estamos para colaborar a hacer las transformaciones que el país necesita. Lo que uno ve también, en todo caso, es el vínculo con las otras expresiones del Estado, sean del ámbito específico, regional, una provincia, el ámbito del municipio también, y por ahí las regiones, que últimamente han pasado a ser una parte, digo, interesante o importante de ver cómo es la presencia del Estado en materia de, digamos, de lo que son regiones, de lo que son sectores identificados con un determinado lugar, que tienen cosas en común y que por lo tanto obligan a pensar de otra manera. Sí, bueno, nosotros en esa red, en ese trabajo, digamos, podemos acercar conocimiento, podemos acercar tiempo, horas de pensamiento, de análisis, de acercar propuestas. No los reemplazamos al Estado, ni local, ni regional, ni provincial, ni nacional, pero sí podemos trabajar en conjunto y trabajamos de hecho en muchos programas para que después lo puedan aplicar, lo puedan llevar a territorio, puedan ser sus políticas mejores y nos gustaría trabajar mucho más en políticas de Estado. Bueno, allí hay evidentemente, digo, por lo menos en el área del conocimiento y en lo que se refiere a la administración del Estado, un aporte fundamental de las universidades, ¿no? Es decir, llegar gente incluso con la capacitación específica del manejo del Estado, Sí. O de un Estado moderno, digo. Sí, trabajamos con eso. Nosotros tenemos un programa con la Universidad de Rosario, en conjunto, las dos universidades. Hay un programa que se llama Munigestión, en el cual hay 100 entre municipios, comunas y consejos deliberantes que trabajan con nosotros en la formación de los agentes del Estado. La inserción no es una cuestión que empezó hoy, empezó hace 100 años atrás para la Universidad Nacional del Litoral. Y uno dice por ahí las cuestiones que están relacionadas con la arquitectura, ubicación por un lado, en lo urbanístico, y por el otro en la forma de expresión, de presentación, que en todo caso la edificación representa, esa manzana histórica ubicada sobre Boulevard entre San Jerónimo, 9 de Julio y Cándido Pujato, no solamente encierra una de las actividades de las facultades insignias tal vez de la UNL, que es la Facultad de Abogacía, sino también una simbología de enorme importancia y trascendencia para la comunidad. Sin dudas. Primero la ubicación, que estaba al borde de la ciudad en ese momento, cuando se pensó, y tenía que ver con eso, con una universidad, fue creada territorial, 3 provincias, que no estuviera en el centro, que no fuera un lugar de solo una élite, sino fuera una universidad con un mandato para todos. Después está la arquitectura. Ese edificio se pensó en clave reformista. Si uno lo mira, cuando uno ingresa del lado de la universidad, va a encontrar que la sala más importante, lo primero que encuentra, es el Paraninfo. Esa es la sala de la asamblea, donde se toman las decisiones. Encima de ella está el Consejo Superior. Es el ámbito de gobierno en el cual los distintos claustros toman las decisiones, en nuestro caso 2 veces al mes en sus reuniones. Y después, desplazado, está la sala del rector. No está en ninguno de los ejes. En el eje vertical también está, del otro lado, el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. Entonces, representa que el gobierno más importante es el gobierno de las decisiones, es el gobierno de la asamblea, el gobierno de los consejos. Eso es clave reformista. También los claustros, los patios. Todas las universidades o todos los edificios se hacían con claustros cerrados. Estos están a la calle, tienen apertura. Eran abiertos para que no se enclaustre la universidad, sino que abra sus claustros a la sociedad. O sea, tiene mucha simbología, mucho trabajo y mucho pensamiento en una universidad diferente, que venía a cambiar el paradigma reinante. Bueno, este edificio es un edificio de más o menos 1930, alrededor de 1930. Seguramente la forma de construcción, los elementos de construcción, las mecánicas que se usaron, terminaron arrojando el resultado que arrojaron, un edificio de esas características. Hoy ustedes están empeñados en recuperarlo, están trabajando con una empresa que hizo nada más y nada menos que la recuperación de la Casa de la Cultura,
¿Mm? Sí. Son ellos los que están a cargo de esa restauración. La misma empresa, pero con dos lógicas diferentes. La Casa de la Cultura no tenía todo el material necesario para hacer una reconstrucción tal cual, está puesta, digamos, a nuevo. En nuestro caso, nosotros estamos haciendo una restauración. Hay 600 planos digitalizados de lo que fue la construcción del edificio del rectorado, de cada uno de los ornatos. Y entonces, en nuestro caso, además, la Comisión de Patrimonio nos ha pedido y está trabajando mucho con nosotros en no reemplazar, sino que en restaurar. Entonces hay mucho más trabajo de restauración, mucho más trabajo artesanal. Para nuestro caso particular tuvimos que ir a buscar, primero, y se hizo un escaneo de todo el frente del edificio para ver toda la problemática, centímetro a centímetro está relevado, para poder ver cuántas veces se presentaba cada una de las problemáticas que se podían encontrar, para poder hacer una licitación. Luego de eso, lo que hicimos fue pedir al INTI nacional que nos ayudara con la fórmula de lo que es el símil piedra, que es el material que se utilizó, para tener una fórmula igual, para que el envejecimiento y demás pueda ser de la misma forma, y también después trabajar con empresas proveedoras que den el mismo color original. ¿No? Hoy a la empresa que está trabajando en la restauración le toca, además de hacer la restauración en sí, es dejar a todo el edificio al mismo nivel, y eso implica también que la parte nueva tenga que tener un envejecimiento químico para que el edificio no se note. Sí, para que haya una armonía, digamos, entre lo nuevo y lo viejo. Así es. Y por otro lado hay también así un trabajo artesanal muy importante, muy trascendente, muy puntual, muy específico. Es decir, en cada uno de los recursos que han tenido arquitectónicamente, evidentemente, hay que tener la gente que sepa esa técnica y que, por otro lado, tenga las herramientas como para poder hacerlas, adaptadas, digo, al día de hoy, ¿no? Sin dudas. Cada uno de los ornatos que forman parte del frente de la universidad había sido elaborado, ¿no?, en mezcla con cal y puesto sobre hierro. El paso del tiempo hizo que entrara agua, el hierro se oxidara, la cal se destruyera. Hoy se está trabajando en materiales modernos, pero para poder hacer eso, primero había que ir arriba en cada uno de los lugares, recuperarlos, completarlo, hacer un molde, volver a hacer un negativo, hacer la pieza original y reemplazar los pedazos que habría que hacerlo, y luego hacer todo el revoque. Eso es un trabajo artesanal que sucede en los patios del rectorado, donde uno cada vez que entra a ver con la pasión que se trabajan, fundamentalmente chicos, porque uno, la verdad que son gente muy joven, que trabaja horas y horas sobre una misma pieza para que quede perfecta, y uno dice, esto está 30 metros de altura, 20 metros de altura, no se va a ver. Sí. Pero realmente son tan apasionados como nosotros cada vez que nos ponemos a trabajar. Enrique, finalmente pregunto respecto de, el aniversario es en el mes de octubre. El aniversario, la fecha central, la fecha exacta es el 17 de octubre. Y nuestra semana aniversario va a empezar el jueves 10 y va a terminar el viernes 18 con la cena. O sea, en el medio tienen ustedes el debate presidencial. Así es. El jueves 10 es el recital aniversario, el de siempre. Para esa fecha esperamos poner a la iluminación y todo lo del frente para poder mostrarlo en sociedad. El domingo 13 es el debate presidencial. Vamos a tener en esa semana también un montón de actividades. El lunes feriado, pero a partir de ahí tenemos eventos académicos, llegan también plenarios de rectores de UGM. Vamos a tener el lanzamiento de la Cátedra de Derechos Humanos de UGM, muchas autoridades académicas y muchos académicos dando vuelta, y terminaremos el viernes 18 con la cena. El lugar del debate va a ser el propio Paraninfo. El lugar del debate es el Paraninfo, tal cual como está. Lo único que se va a hacer es alargar un poco el escenario. Para eso se sacarán 1 o 2 líneas de butaca para que cada uno de los candidatos, no sabemos cuántos van a ser porque tienen que ser después que terminen las pasos, los que estén a la misma altura y la misma lógica para que no haya diferencias. Bien. Enrique, gracias por venir, muy amable. No, gracias por invitarme. El tema, digo, de la universidad, el tema universitario es un tema apasionante, sin lugar a dudas, porque representa potencialmente la alternativa para los jóvenes de tener herramientas para evolucionar. De eso se trata, nada más y nada menos. Una pausa.
Vamos a estar con Claudio Leoni, secretario general de FESTRAN. Vamos a estar con el encuentro social que tiene que ver con el Mercosur, que se hizo también en la ciudad de Santa Fe en forma paralela al encuentro, a la cumbre del Mercosur. Ya venimos. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada. Hidroplast en agua, cloacas, accesorios para piletas. Hidroplast, Francia 3020, Las Pareras 6498. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inver, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. Bien, Claudio Leoni, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, gracias por la invitación. No, por favor. A ver, un debate social relacionado con la situación en América Latina, ¿por qué es necesario? No, a ver, te cuento esto porque es importante decirlo. Macri desarmó los instrumentos de participación de los sectores sociales, económicos, en general de lo que podemos decir, la participación del pueblo y sus distintas expresiones en el marco de los procesos de integración en el Mercosur. Antes había constituido un organismo especial que facilitaba la participación de distintos sectores en común para trasladar sus inquietudes y su visión respecto del proceso de integración. Eso fue desmembrado por... Sí, hubo asambleas en la década del 90, ¿no? Fundamentalmente encuentros, latinoamericanos del Mercosur, de sectores sociales que tuvieron una gran importancia. Esto se institucionalizó. ¿A qué me refiero? Bueno, nosotros en la década del 90 trabajamos mucho con las organizaciones sindicales con la idea de que se impusiera una carta social y se pusiera límites a lo mismo que está pasando ahora, que es la voracidad del mercado, y de que el objetivo de la integración es solamente en función de los intereses de las empresas. O desde los sectores económicos. Bueno, indudablemente que la Argentina y América Latina tuvo una experiencia muy particular y especial durante las coincidentes gestiones de Chávez, de Néstor Kirchner, de Lula, de Correa, de Evo Morales, digamos. Hubo una importante reafirmación de la unidad latinoamericana que hizo que el Mercosur trascendiera al UNASUR y habláramos de una integración de toda la región del sur y la CELAC, digamos, o sea que hubo un avance muy importante en términos institucionales de los países en relación a la conformación de una unidad que siempre se visualizó, por lo menos durante esa etapa, como la unidad de pueblos. Nosotros lo que entendemos es que la única manera de llevar adelante un proceso de integración es
la intención es el desarrollo de los pueblos, el desarrollo de sus trabajadores, el desarrollo de su empresa, pero con una fuerte participación de todos los sectores que integramos los pueblos de América Latina, ¿no? Uno lo que ve también, remontándonos décadas del 60 y 70, una cuestión político-cultural tal vez, ¿no? En el sentido de poder identificar claramente al polo latinoamericano como una expresión política puntual, concreta, con objetivos muy claros, muy vinculados al tema de la soberanía, vinculado al tema del bienestar general, digo, de los pueblos me refiero. Y esas ideas están como una cuestión pendiente de las sociedades. Todavía son deberes que están pendientes, que no se hicieron, que no se pudieron concretar. Que nosotros tenemos que darnos cuenta que a lo mejor no ha sido producto de que, como vos decís, las sociedades han tomado nota o claridad de que el mundo está interrelacionado. Yo te doy un ejemplo simple. Vos viste que en los últimos días han estado los empresarios planteando la reforma laboral, que han estado pidiendo flexibilización laboral, hecho a la gente cuando quiere, pero no. Esto tiene que ver con la cumbre que hicimos. Esto es lo que está pasando en Brasil. Y si nosotros vamos a hacer un acuerdo económico y social con la Comunidad Económica Europea, entonces acá la reforma laboral la van a hacer sí o sí. La caída del salario va a continuar, la caída de las prestaciones sociales en materia de jubilaciones y pensiones va a continuar si no le ponemos freno. Entonces, lo que nos pasa en todos los días lo tenemos que identificar como una problemática de la región, en un contexto internacional, donde obviamente lo que está en disputa, además de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, con distintos bloques que comparten una situación y la decisión estratégica que ha tomado Estados Unidos de fortalecer el poder dentro del territorio, a lo que ellos denominan patio trasero. En definitiva, como dice el OIT, la guerra es por el trabajo. Entonces, es porque el trabajo y sus derechos son los elementos de distribución de la riqueza. Bueno, esto es por lo que vienen y esto es por lo que nosotros hacemos una cumbre y por esto tomamos la decisión política del movimiento sindical de impulsar esto para defender los intereses del sector que representamos y del resto de los sectores como fue la presencia de industriales importantes, de pequeña y mediana empresa, además de organizaciones sociales, de organismos de derechos humanos. Bueno, creo que esta es la tarea pendiente que tenemos en este tipo de organizaciones, aprender de lo que nos pasó y encontrar mecanismos para que no sea un cambio del gobierno lo que modifique las políticas de Estado en los procesos de integración. Sí, vos planteás una cuestión en todo caso estratégica en materia social, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad de la situación social de Argentina, ¿no? De Argentina y de distintos pueblos latinoamericanos, en donde hoy nos enteramos 35% de pobreza general, global, los jóvenes arriba del 55% de pobreza, jóvenes y niños. Es muy difícil imaginarse, en todo caso, una situación de presente y futuro que sea digno con esos datos. No, estamos frente a una realidad muy difícil. Lo que tenemos que tener en claro es que no solamente nos pasa a los argentinos, porque si creemos que este es un problema solo de los argentinos, empezamos a equivocarnos en la forma de resolverlo. Por eso lo de las cumbres, por eso la importancia estratégica que toma cuando se reúnen los presidentes, las expresiones sociales, políticas, económicas de la sociedad argentina y de la sociedad uruguaya y paraguaya tienen que encontrarse en un marco de decir, bueno, ¿qué está pasando en la región? Nosotros somos conscientes, y esto es muy claro el movimiento obrero, que indefectiblemente, esto lo decía Perón, vamos hacia un proceso de integración regional y de universalismo. Ahora, ¿esto es para quién? Y vemos hoy que Macri, Bolsonaro, estas expresiones de la derecha, ya me resulta difícil calificarlos de neoliberales, porque digamos tan salvaje el mecanismo de negocios particulares de estos sectores que yo no sé si es una economía liberal. Pero lo cierto es que esto nos está generando a los pueblos mayor inequidad en la distribución, con las consecuencias que es pobreza, indigencia, marginación social y todo lo que trae eso, ¿no? Sí, ahí por otro lado yo creo que otra cuestión que se me ocurre fundamental
que es el proceso de endeudamiento que ha tenido la Argentina en los últimos 3 años, y el condicionamiento que en todo caso establece en sus políticas el Fondo Monetario Internacional, en el sentido de decir, bueno, hasta acá se gasta. Y ahí entramos en un terreno en donde particularmente, digo, vos sos representante de los trabajadores municipales, y va a ser en el último eslabón del Estado seguramente donde aparezcan los primeros recortes. Ya estamos. Ya estamos, hoy tenemos 7 municipios que no pudieron cumplir en el pago de sueldos y de salarios, movilizaciones y paros en Coronda. La semana que viene vamos a estar en el resto. Estas son las consecuencias del modelo, el achique del rol del Estado, recortarlos. Y tiene que ver con esto, porque no es casualidad que el Fondo Monetario Internacional esté apoyando fundamentalmente, como se ha denunciado, la campaña política de Macri. No es solamente porque le guste Macri en su política, sino porque hay una decisión geopolítica en el continente de llevar adelante el fortalecimiento de Estados Unidos en su guerra comercial con China. Se van a hacer toda apuesta a los gobiernos de derecha, no quieren saber nada con el populismo, porque el populismo distribuye, el populismo garantiza derechos de los trabajadores, garantiza mejores salarios, garantiza ir de a poco en la disminución de la pobreza, y esto no cierra en el modelo internacional que plantea Estados Unidos. Por eso hay que enfrentarlo en conjunto, en unidad, no solamente desde adentro de cada una de nuestras naciones, sino también de una unidad un poco más amplia que nos permita afrontar estas situaciones como el endeudamiento externo sostenido por el Fondo Monetario Internacional para garantizar la fuga de capitales y la bicicleta financiera. Esto es grave, sí, digamos, ¿no? Viendo la cuestión un poco estrictamente en la ciudad de Santa Fe, en el área metropolitana de Santa Fe, durante los últimos 10 años aproximadamente hubo un nivel salarial de los agentes del Estado importante, realmente significativo. Sí, en relación a otros sectores, ¿no? Y a otras provincias. Y a otras provincias. Eso, de alguna manera, ayudó a que en todo caso la crisis se demorara un poquitito en llegar a Santa Fe. Digamos. Mira, yo recuerdo... ¿Vos cómo ves la cosa lo de recuerdo acá? Esto, muchos santafesinos, parece mentira, ¿no? Pero muchos santafesinos, sobre todo en los sectores medios y sectores del comercio no público, valoraban la gestión de Carlos Reutemann por pagar los salarios en tiempo y forma. Pero bajos. Bajos, pero en tiempo y forma. Cosa que no ocurría en otros lados. No nos olvidemos que en otras provincias... Sí, era otra Argentina. Era otra situación. Entonces, que eso llama la atención, pero que es fácil de comprender particularmente en Santa Fe, donde hay un gran aporte de recursos del sector público, sea de empleados públicos, de docentes, de policías, de municipales, digamos. Hay una importante, digo inversión, porque la plata que cobro yo la gasto en mi pueblo, la gasto en mi ciudad, no salgo gastando. Entonces, la inmensa mayoría la queda plata acá. efectiva queda acá, la gran mayoría queda acá, y eso es un instrumento de inversión pública que permite algún tipo de reactivación. Y el mantenimiento de acuerdos salariales que no se cortaron como lo veníamos haciendo antes, porque debo reconocerlo no por experiencia, sino porque nos dicen así los números, que el crecimiento de los salarios hasta el 2015 fue siempre por encima de la inflación. Y esto es lo que generó un mejoramiento general, no solamente en nuestros trabajadores, sino también en el conjunto de la sociedad. Hoy estamos con un salario detrás del proceso inflacionario, pero muy cerca. Y esto sí, debemos reconocer, ha ayudado a que la crisis no sea tan pesada, sobre todo en la ciudad de Santa Fe, donde se vive de gran parte de esos recursos. ¿Y cómo imaginas el futuro? Trato de no imaginarlo. Vamos a pelear un mejor presente y tratar de que mejoren las condiciones. Yo tengo que decir que no vienen momentos fáciles. Digo, estoy muy confiado, creo que los argentinos van a ponerle un punto final a este proceso político que lleva adelante Macri, pero que las condiciones en las que queda la Argentina fueron de gran gravedad en muy corto plazo, que todavía no nos estamos dando cuenta lo difícil que va a ser salir de una situación de tobogán en la que está la economía, la sociedad argentina,
y nuestras posibilidades de desarrollo son muy preocupantes, así que esperemos que un futuro gobierno sea un gran gobierno de coalición con políticas públicas a largo plazo, si no nos salimos de esto. Gracias, Claudio, por venir. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y después lo vamos a tener a Jorge Tayana. Jorge Tayana es uno de los hombres que tiene, desde el punto de vista de la política internacional, quizás un dominio muy particular. Y la conferencia de prensa que brindó ayer, que compartimos con el resto de los colegas, se las vamos a brindar porque entendemos que es un aporte importante a la mirada internacional, es decir, rol de la Argentina, posición de la Argentina en el mundo. Ya venimos. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700. Todo para redes de agua y cloacas. Hidroplast. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada. Guastavino e Invert atiende el mercado santotomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Bien, la idea entonces, cuando encaramos la conferencia de prensa de Jorge Tayana en la sede de Festrán en esta semana, fue plantearle, a ver, frente al conjunto de modificaciones que ha habido en los 3 últimos años en política internacional, ¿qué hacer con la Argentina que viene? Este es Jorge Tayana. Es evidente que en la región hemos tenido, para hablar nada más que de este siglo que lleva casi 2 décadas, una primera década larga de gobiernos preocupados por disminuir la desigualdad, por apoyar mayorías, por reconstruir un papel del Estado más firme, y que eso se ha ido modificando en la región de distintas maneras. Ha habido lo que podemos decir una fuerte iniciativa u ofensiva que podríamos llamar de tipo neoliberal, en el sentido que fue una vuelta a varios gobiernos de apoyo neoliberal, desde mi punto de vista un neoliberalismo que ha venido acompañado de formas autoritarias en varios lados. De hecho, si vamos a repasar la región, tenemos el antecedente de Honduras y Celaya en el 2009, de Lugo en el 2012, ciertamente lo de el impeachment a Dilma Rousseff, que es muy difícil de explicar jurídicamente, la prisión de Lula, que es el propio juez, ahora ministro de Justicia, explicó que no tenía pruebas, pero que sí tenía
la convicción y hoy han quedado de manifiesto las maniobras para que fuera preso Lula, y tenemos también los casos de persecución en la Argentina que son también bastante notorios, en particular en relación a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese marco de situación me parece que se dan algunos procesos electorales muy importantes. El año pasado tuvimos el proceso de Brasil, ciertamente, con la peculiaridad de que estaba prohibido el principal candidato y el candidato que todas las encuestas daban ganador. Tenemos el resultado de las elecciones de México, que es un resultado de signo político distinto y un resultado muy esperanzador para todos los que tenemos una visión a favor de la integración, de la justicia social y de la soberanía. Y tenemos en este año 4 elecciones, pero una en Guatemala y luego en la misma semana prácticamente Bolivia, Uruguay y Argentina. Decisiva la elección de Argentina por la importancia relativa de la Argentina y porque de alguna manera va a inclinar hacia un u otro lado cuál es el rumbo que está tomando la región. No creo que se pueda afirmar que el rumbo es un rumbo de centro-derecha sólido, constante y de avanzada. Creo que es un territorio en disputa política y económica sobre todo, y me parece que el debate de la Argentina y la campaña electoral que ya se ha iniciado es un paso o un momento muy importante para definir acerca de los destinos primero de la Argentina. Creo que efectivamente hay 2 proyectos políticos en disputa. Uno que es viejo, que es el del gobierno que quiere volver un poco a los 90, que ya no existen más, y volver y mantener esa vieja Argentina agroexportadora, ahora con hidrocarburos, con minería, con especulación financiera y con un poco de turismo y nada más. Y los que creemos que la Argentina no puede tener un bienestar para todos sus ciudadanos simplemente con un modelo primario exportador, sino que tiene que desarrollar su estructura, su complejo industrial, tiene que estar en las áreas de tecnología de punta, tiene que mantener el desarrollo científico tecnológico. Tenemos sectores que lo hemos hecho en biotecnología, en industria nuclear, en industria espacial. Tenemos que avanzar en los temas de punta, que son los temas que tienen que ver con la robótica, con la inteligencia artificial, con las cosas que vienen, que es el Internet de las cosas. Tenemos que tener eso y tenemos al mismo tiempo que enfrentar una situación dramática que es la que nos deja este gobierno, que nos deja un país enormemente endeudado, con alta desocupación, con alta inflación, con una estructura productiva enormemente debilitada y con unas tasas de interés imposibles. En ese marco, yo creo, y vengo de una reunión en México, donde se habló bastante de eso, con gente de distintos países, creo que la integración sigue siendo, o es aún más, un elemento no solo conveniente, necesario, sino imprescindible si queremos pensar en un desarrollo sustentable con justicia para la región y en particular para los argentinos. Nadie puede hacerlo solo, eso no es el mundo que vivimos, este es un mundo muy duro, un mundo donde la financiarización está dominando las relaciones económicas, donde los conflictos entre grandes potencias, la gran potencia de Estados Unidos, la potencia emergente China, y también con la Unión Europea, y también con Rusia, y también con muchos otros países, están tomando un volumen complejo y están afectando sin duda las posibilidades de crecimiento. La mayoría de los analistas anuncian una posible crisis o una pérdida de impulso en el crecimiento obvia el año que viene o en el otro, el año que viene y quizás más en el 21. O sea, en ese mundo me parece que la integración es imprescindible. Los gobiernos que están presentes en buena parte de América del Sur, sobre todo, claramente desde mi perspectiva han estado en contra de la integración y han auspiciado una desintegración. Acá estamos 3 parlamentarios
del Mercosur, del Parasur, así que hemos seguido bien lo que ha pasado en el Mercosur en estos años y el mismo comportamiento que los gobiernos han tenido hacia el Parlasur, que no es un problema de personas, es un problema de creer que si la integración es importante, es imprescindible para que sea exitosa, que la misma no sea una tarea simplemente de las burocracias técnicas de los ministerios de Relaciones Exteriores, del área de las secretarías de exportaciones. La integración es un proceso social y sobre todo político, y por eso requiere una participación de los ciudadanos. ¿Cómo se participan los ciudadanos? Bueno, deben participar a través de los mecanismos de representación política, por eso tiene que haber un parlamento en las estructuras de integración. Hay parlamentos de integración en todos los procesos de integración más o menos avanzados y exitosos, y además de la representación política, tiene que haber un diálogo, una presencia, un intercambio fuerte con los distintos sectores sociales. Acá estamos en un sindicato y estamos realizando una actividad paralela a la cumbre porque el gobierno argentino, en este caso, que es el dueño de casa, ha cortado la participación de las organizaciones sociales en las cumbres y, por lo tanto, este diálogo tan necesario entre sindicatos, organizaciones empresarias, organizaciones sociales, distintos sectores de la comunidad. La integración se va a avanzar, cualquiera sea el signo ideológico de los gobiernos de turno. Habrá menos discusión ideológica quizás, pero creo que la necesidad y la orientación de la integración es imprescindible. Hace poco acabamos de leer que el presidente Bolsonaro opina sobre quién debe ganar las elecciones en Argentina y que no le gusta que gane la fórmula de Alberto con Cristina, porque eso es un problema. Y sin embargo, su vicepresidente, con más sentido común y más visión de la realidad, dice que Brasil y Argentina son aliados estratégicos y esa alianza estratégica se va a mantener cualquiera sea el gobierno de los dos países. Eso que ha dicho Kenneth Morá es una cosa que obviamente nosotros compartimos y que se va a llevar adelante. Y eso se va a hacer con todos los países. Es imprescindible para crecer, generar cadenas de valor regionales, tener espacios más amplios de mercado y de intercambio y mantener la preferencia Mercosur. Nosotros vamos a ver qué resuelven aquí en el CMC y mañana los presidentes, pero nosotros queremos un Mercosur que no sea debilitado, como da toda la impresión que tiene como objetivo esta cumbre que encabeza la Argentina. Queremos un Mercosur activo y no queremos un Mercosur que se lo haga retroceder casi a una zona de libre comercio. Queremos un Mercosur que mantenga las preferencias, que avance y no que retroceda. Sabemos que esa es una tarea compleja, pero lo que sabemos también es que la conciencia de la necesidad de avanzar está en muchos sectores, y no solo en sectores políticos, en el caso de Argentina, de la oposición, sino también en sectores productivos. Los distintos sectores saben cada vez con más claridad que sin ese acuerdo, sin ese avance de la integración, va a ser muy difícil alcanzar índices de crecimiento económico de mediano plazo que sean capaces de ir solucionando los graves problemas de inequidad, de desigualdad y de falta de justicia social que hay en nuestros países. El acuerdo del Mercosur es un preacuerdo, pues nadie ha firmado nada. Pues ya se están publicando algunas cosas, hay que leerlas bien. Yo creo que lo principal de un acuerdo es un acuerdo importante entre dos conjuntos económicos muy desparejos, muy desiguales. Es decir, hay una asimetría básica en la negociación entre la Unión Europea. La Unión Europea en sí mismo es el grupo económico más grande del mundo, es una economía en su conjunto más grande que la de Estados Unidos. El Mercosur tiene su dimensión, somos un grupo importante, pero ciertamente
es una situación de simetría. Por eso, alcanzar un acuerdo implica que el acuerdo tiene que ser equilibrado. Y equilibrado no es que hay lo mismo para dos partes. Equilibrado es que se tiene en cuenta un principio tradicional de las negociaciones comerciales internacionales, que es el trato preferencial para el sector de menor desarrollo, ¿no? Mi impresión de lo que he visto es que eso no se consigue en esto que se ha dado hoy. Me da la impresión que el acuerdo se ha alcanzado simplemente porque el Mercosur ha dejado de exigir lo que los europeos se resistían a dar y ha dejado de defender lo que el Mercosur no quería entregar. Para decirlo de manera resumida, me da la impresión que es un acuerdo en donde los europeos obtienen mucho y conceden poco, y nosotros, el Mercosur, obtiene poco y concede mucho. De todas maneras, eso hay que verlo, hay temas muy específicos. Repito que es una negociación muy compleja, en donde además los europeos en general dan cuotas y nosotros damos aranceles. Es decir, Argentina va a poder vender 99.000 toneladas, Argentina no, perdón, el Mercosur va a poder vender 99.000 toneladas más de carne de res, de carne vacuna. Recuerdo que en este año, el año pasado, en lo que va de este año, la Argentina vendió 55.000 toneladas de carne a China. O sea, más de la mitad solo Argentina. O sea, no es una cifra que estemos hablando muy grande, pero eso es una cuota. En cambio, en automotores nosotros vamos a hacer desaparecer, es cierto, en un plazo, los 35% de arancel unificado que tenemos, que es el máximo arancel que tenemos consolidado en la OMC para automotores. Y en el caso de autopartes van a caer los 17% de preferencia. O sea que lo que sucede en el caso de Argentina con este acuerdo es que en buena medida va a desaparecer o se va a ver afectada la llamada preferencia Mercosur, es decir, las razones por las cuales nosotros tenemos ciertas ventajas para venderle a Brasil. Creo que el equilibrio que supone un trato especial y diferenciado no se ha cumplido en este acuerdo. Creo que hay zonas que el Mercosur no estaba dispuesto a conceder y que sin embargo las ha concedido. Me estoy refiriendo sobre todo a compras gubernamentales, a la defensa de ciertas economías regionales que hoy van a ver afectadas por el ingreso. Estamos dejando ingresar quesos, aceite de oliva, frutas, o sea, la economía del Alto Valle, de Mendoza, de San Juan, de La Rioja, en fin. Tiene que analizarse cómo va a ser eso y sobre todo cómo vamos a perder nosotros esa preferencia en el mercado, sobre todo el más importante, que es el brasilero. Lo bueno de este preacuerdo, que además tiene voces críticas en Europa y que se ha firmado con un evidente interés político. El presidente Macri quiso firmarle, obviamente, por el proceso electoral. El presidente Bolsonaro quiso firmarlo, obviamente, porque está cayendo la opinión positiva sobre él. Y en el caso de Europa, el señor Juncker, que se va, quiso firmarlo porque se va, y en octubre hay otra autoridad de la Comisión Europea, y también porque ellos están tratando de mostrar firmeza y algún éxito frente a la crítica reiterada del presidente Trump, que alienta el Brexit y dice que toda esa Unión Europea no sirve para nada, etcétera, etcétera. Lo bueno de esto es que esto hay que pasarlo por los congresos, hay que estudiarlo y se lo estudiará seriamente. Y lo va a resolver la legislatura que asuma el 10 de diciembre o quizás con la renovación del 21, porque eso va a tomar tiempo. Una negociación y un acuerdo es bueno si el acuerdo es bueno. Y eso está en duda, hay que mirarlo y que, bueno, me parece que hay sectores productivos y sociales en Argentina muy preocupados por los efectos de este proceso, hay que mirarlo. Es un mundo complejo, pero en resumen la impresión que uno tiene es que no se ha alcanzado un acuerdo equilibrado y que lo que ponemos en riesgo
no está claro cómo se va a proteger. Usted tiene dos formas. Usted excluye algunos sectores, los llamados sectores sensibles, o tiene estrategias para protegerlos o transformarlos. Ahora, nosotros estamos abriendo calzado, estamos abriendo textiles, estamos abriendo indumentaria, que son tradicionales sectores sensibles para la Argentina. Y creo que una discusión importante, yo estaba mirando el otro día, es por ejemplo la discusión sobre reglas de origen. ¿Qué quiere decir regla de origen? Regla de origen es qué es del Mercosur y qué es de la Unión Europea. Esto es del Mercosur porque está hecho acá, esto es de dónde. Bueno, la regla de origen tiene que ser muy criterioso el análisis para saber qué cosa es europea. Un zapato italiano de Milano de 300 euros hecho en Milano, a mí no me preocupa que entre acá, porque son pocos y va a tener su mercado y tiene derecho a comprarlo. Ahora, si el zapato italiano va a ser una zapatilla de un país del sudeste asiático con una etiqueta que dice Made in Italy, es una cosa muy distinta. Eso se puede establecer, qué componente de materias primas de cada país hay, cuánto de valor agregado, qué componente de diseño, si hay muchos temas involucrados, pero eso significa estudiar bien cómo va a ser el procedimiento y el control de la norma de origen. Hasta ahora lo que sabemos, creo yo, por lo menos yo, no es tanto, no es mucho, y lo que sabemos es que la regla de origen que se está estableciendo implica la autocertificación. Es decir, si yo hago esto, yo soy el que digo que esto lo hice yo. Bueno, eso presupondría normas muy claras y mecanismos de control muy ajustados. Justamente, perdón la redundancia, una de las cosas que hemos escuchado a las autoridades argentinas es que hay que flexibilizar y agilizar el Mercosur. Cuando pareciera que si se va a tomar un compromiso como ese que se plantea en el acuerdo, lo que habría que hacer es lo contrario, habría que dotar de una estructura profesionalizada y muy completa y bastante compleja al Mercosur para que pudiera garantizar que las normas se cumplen y que no se van a aprovechar de los agujeros de las mismas o de la falta de control. Por eso la verdad es que es muy contradictorio decir que uno quiere el acuerdo y ese acuerdo y al mismo tiempo decir que hay que sacar, flexibilizar, alivianar, agilizar y sacar la burocracia del Mercosur. Muy bien, ha sido el programa del día de hoy, una participación de la Universidad Nacional del Litoral, de las fuerzas laborales de la región y también la presencia de Jorge Tayana acompañándonos y planteándonos en todo caso la inserción de Argentina en el mundo. Nos encontramos la semana que viene, muchas gracias. ¿Necesitas software de gestión comercial para tu empresa? Megasoft es la solución. Megasoft, software de facturación y control de stock para empresas y comercios. Soporte técnico y actualizaciones las 24 horas, los 365 días del año. www.megasoft.com.ar. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias. Financiación total en turismo. Ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800-444-1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios. Todo para redes de agua y cloacas. Hidroplast. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia.
Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero.